Bueno, la gran ventaja entonces de IP versión 6 es la cantidad de direcciones. Tenemos muchas más direcciones disponibles, ¿sí? La idea es que todo esto permite conectar más dispositivos, desarrollar nuevas tecnologías, por ejemplo, lo que se conoce como Internet de las Cosas, Internet of Things, o tecnologías que requieran una masiva cantidad de direcciones porque hay una masiva cantidad de dispositivos y que estos dispositivos puedan funcionar siguiendo el principio de end-to-end. A veces no es tan así, porque por ejemplo para lo que es IoT, muchas veces los dispositivos de alguna manera terminan trabajando en un modelo más de parecido a lo que es un servicio a través de un gateway, y el gateway es el que se termina comunicando con el mundo si los dispositivos no lo hacen directamente. Pero si los dispositivos lo quisieran hacer, podrían tener direcciones disponibles. Bueno, las direcciones de 128 bits de forma anecdótica se dice que había gente que proponía direcciones fijas de 64, otra gente que proponía direcciones variables de 160 bits. Bueno, finalmente se terminó, parece, acordando usar un esquema de direcciones de tamaño fijo de 128 bits. Y lo que permite también, en IP versión 4 también se permite, pero ya en IP versión 6 está pensado de forma más normal, o sea que probablemente siempre haya más de una dirección por interfaz, y cada una de estas direcciones pueden tener diferentes alcances y diferentes tiempos de vida, ¿sí? Ahora veamos un poco los tipos de direcciones y cómo funcionan, ¿sí? Vamos a tener, igual que en IP versión 4, ¿sí? Esto no es diferente de IP versión 4, vamos a tener rangos de direcciones para Unicast y para Anycast, ¿sí? Y para Multicast. En realidad el Anycast en un principio hay algunas draft RFC que indican tener direcciones de Anycast en un rango en particular. Creo que en la actualidad no se están tomando directamente del rango Unicast como direcciones de Unicast, que lo que tienen características están asignadas en más de un equipo, ¿sí? Similar como sucede con las direcciones de Anycast en IP versión 4, por ejemplo, cuando vimos los root server de DNS. Y luego tenemos el rango de Multicast, es un rango de direcciones específico que va a estar dentro del rango FF, ¿sí? O sea, van a arrancar con un byte todo en uno, ¿sí? En este caso no vamos a tener direcciones de broadcast como sucedía con IP versión 4. Todo lo que tenga que ver con cuestiones que se resuelven con broadcast en IP versión 6 se van a resolver con direcciones de multicast, ¿sí? Esto es similar al esquema de IP versión 4, pero bueno, tal vez en IP versión 6 se hace más difusión del caso del Anycast, ¿sí? y del multicast. Y luego también, como dijimos, las direcciones van a tener diferentes alcances, y el alcance va a decir hasta dónde yo puedo llegar con esa dirección. Vamos a tener direcciones que no se conocen de locales, o como link local, que serían direcciones que solamente me permiten acceder a Milán, ¿sí? Van a estar dentro de un prefijo en particular. Vamos a tener direcciones de sitio, ¿sí? Que es como una especie de direcciones privadas, ¿sí? Hasta dónde yo con esa dirección privada puedo llegar dentro de mi red, ¿sí? A veces es difícil de limitar, ¿no? Porque hasta qué ruta llego, ¿sí? La del link local sí es fácil porque de alguna manera es hasta el primer router, el primer salto, más allá del primer salto no llego. Ahora las de sitio, bueno, es más complicado. Finalmente, bueno, este tipo de direcciones terminan siendo desaconsejadas, las hay local, y bueno, se usan en un sitio unique local, pero que no son tampoco muy utilizadas, ¿sí? Luego tenemos direcciones también para compatibilidad con IP versión 4, si podemos mapear una dirección de IP versión 4 dentro de una dirección de IP versión 6. Y bueno, finalmente también las direcciones globales, de alcance global, donde de alguna manera acá podemos incluir las direcciones de Anycast y las de Unicast, ¿sí? Bueno, acá vemos por primera vez esta notación. Bueno, en realidad lo vimos cuando entramos en los detalles
de los datagramas. Acá tenemos este formato de dirección un tanto nuevo para nosotros, acostumbrados a escribir las direcciones tipo versión 4 en byte, en notación decimal separadas por punto. Acá están escritas en notación hexadecimal separadas por 2 puntos, y bueno, son mucho más largas, pues son 128 bits contra 32 bits. El rango de las globales iría dentro de este prefijo, ¿sí? El barra sigue siendo la longitud de prefijo, igual como cuando se estudió CDR con IP versión 4. ¿Sí? Ya IP versión 6 la máscara no se utiliza porque sería escribir muchos bits y sería muy largo, entonces la longitud de prefijo es una notación más que expresa lo mismo y más breve de escribir. Bueno, entonces acá tenemos un diagrama donde tenemos los tipos de direcciones. Acá primero tenemos el caso de cómo sería el tráfico únicas, que sería destinado a un host en particular, cómo sería el tráfico, en este caso, un tráfico multicast, ¿sí? Podría ser donde de alguna manera está destinado a diferentes hosts en diferentes redes, en diferentes subredes. Podemos tener el caso del multicast en mi red local. Yo puedo tener un multicast acá que funcione en una especie de broadcast si yo llevo a todos los hosts, ¿sí? En el caso de necesitarlo, podría tener el multicast que funcione como un broadcast local. O el caso del Anycast, donde yo tengo más de un servidor con una misma dirección y donde de alguna manera yo puedo alcanzar al que se encuentra más cerca, ¿sí? Desde el punto de vista de la red de mi ubicación. Eso lo resuelve a través del ruteo, y bueno, si alguna instancia de estas que están ejecutando con esa dirección cae, bueno, el ruteo debería rutearme hacia la próxima instancia más cercana. En este caso, por ejemplo, este host es ruteado a este servidor raíz en lugar de ser ruteado hasta este, porque este parece que tuvo algún problema. Bueno, el contraste entre las direcciones IP versión 4 y IP versión 6 se ve en este gráfico. ¿Sí? Acá tenemos una dirección IP versión 4 donde suponemos que tenemos podría ser una clase B, ¿sí? Donde yo tengo 16 bits para la red, esos 16 bits los puedo tocar, y 16 bits para los hosts. En este caso yo puedo tomar un esquema de subnetting fijo con 8 bits para la red, en realidad 8 bits para la subred dentro de la red, y me quedan 8 bits para el host. Si lo llevamos a un esquema también similar fijo con IP versión 6, bueno, en este caso tenemos 48 bits para la red, o sea, la red está generada probablemente por el proveedor, ¿sí? O sea, nuestro prefijo que nos asigna la red a la cual estamos, y esos 48 bits son fijos, sería similar a los 16 bits que tuviese, por ejemplo, en una dirección IP versión 4. Por ejemplo, podemos decir IP versión 4 163.10.00 sería la universidad, y podemos decir 163.10.3.0 podría ser una red posible, y 163.10.3.5 podría ser un host posible dentro de esa subred, ¿sí? Es fácil de verlo porque cambia de a byte, ¿sí? Pero tengo que andar calculando hasta dónde llega la máscara, porque siempre se lo estamos generando en este caso de forma fija, a propósito, para ver el ejemplo, de 8 bits. Y bueno, fíjense, con 48 bits, que sería probablemente lo recomendable, lo mínimo asignable, me quedan aún 16 bits para hacer subredes. 16 bits para hacer subredes, o sea, tengo todo el mismo espacio de direcciones para hacer subredes que tenía antes para hacer hosts en versión 4. Y después tengo 64 bits para los hosts, o sea, como que de alguna manera la cantidad de direcciones me permite una gran flexibilidad en el tema del subnet, ¿sí? Una cuestión también importante, que ya deja de haber clases, ya bueno, con el CDR de alguna manera ya se indican que no hay clases en IP versión 4, bueno, en IP versión 6 directamente ya no se piensa en clases, ¿sí?
Aunque bueno, a veces este formato de usar siempre 64 bits para la parte de host y usar a veces un esquema fijo tiene un aspecto de tipo un direccionamiento con clase, ¿no? Pero no hay clases en hiperversión 6, ¿sí? Y todo lo tengo que indicar con la longitud del prefijo, ¿no? En este caso, si este fuera nuestro prefijo, diríamos barra 48, y si tuviéramos una subred dentro de este prefijo, ¿sí? Sería barra 64, ¿sí? Que incluiría estos 48 más estos 16.